Buenas chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la guía de trabajo autónomo número 4. Recuerden que es la primera del segundo semestre. Entonces vamos a iniciar. Les había indicado que esta guía es solo un tema en realidad, de que es de medidas de posición, de estadística. Entonces, en la última semana queda lo que son los ejercicios para que ustedes vayan desarrollando. Entonces, iniciamos. Medidas de posición. El conjunto de datos, un conjunto de datos, ¿verdad? De cualquier investigación que uno vaya a hacer, puede ser analizado mediante ciertos valores. Por eso es importante la estadística, ¿verdad? La estadística es una ciencia que nos ayuda, rama de la matemática, que nos ayuda a analizar la información para resolver un problema. Dentro de la estadística, tenemos unas medidas que nos ayudan a analizar que se llaman medidas de posición. Y se llaman medidas de posición porque lógico que tiene que ver con la posición de esos datos, ¿verdad? Pueden estar en la parte central y en la parte no central. Los que son de la parte central tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Y las que son no central tenemos los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Vamos a hacer un breve repaso de todos estos conceptos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a analizar información. Tenemos el primero, l- perdón, mucha bulla el carro que pasó. Ok, seguimos. La moda. ¿Qué es la moda? La moda, yo les he preguntado a ustedes, ¿verdad? ¿Y cuando uno sabe que algo está de moda? Ustedes me han dicho, "Y porque todo el mundo lo usa, todo el mundo lo anda. Los zapatos que están de moda en un grupo y que andaban todos, no todos, solo uno no andaban tenis Nike, ¿verdad? Entonces está de moda las tenis Nike. Eh, Eso corresponde lo mismo para estadística. Es el valor que más se repite, el valor más común del conjunto de datos. El que tenga también mayor como es el que más se repite, lógico que es el que va a tener mayor frecuencia, el que más se va a repetir. Eso es el concepto de moda. La media aritmética. Media aritmética, ¿verdad? No mediana, porque más adelante vamos a ver el otro concepto que es mediana. Media aritmética se representa por una X y barrita arriba. Yo les he preguntado, ¿ustedes saben cuál es la media aritmética? No saben, ninguno sabe, pero siempre a ustedes se les ha dado la media aritmética, porque la media aritmética es el promedio, y cuando uno les da el promedio, uno realiza la suma de los que se sacaron en los instrumentos, lo que se sacaron en las guías, pero también uno multiplica, ¿verdad? El primer instrumento vale 20%, sacó un 90 por 20%, que sería por 0,20, ¿verdad? Entonces, uno hace toda una fórmula matemática para entregarles esa nota final. Y eso es lo que se llama media aritmética. Y según la fórmula, este símbolo es el símbolo de sumatoria, que parece como una cuadrada. Es la sumatoria de las X sub 1, o sea, los datos sub 1, entre N, que sería el total de datos. Es una de las medidas estadísticas más utilizadas, la medida aritmética. Vean que siempre ustedes las han utilizado y siempre se las hemos entregado y ni siquiera sabían qué era eso. La mediana. No, voy a continuar aquí. El máximo. Máximo y el mínimo. Por lógica lo sacamos que el máximo es el mayor valor que toman los datos y el mínimo el menor valor que toman los datos. La mediana y los cuartiles. Ya estos son, ya no tenemos que utilizar ciertas fórmulas, no siempre, ¿verdad? Ciertas fórmulas para encontrar dónde está la mediana, dónde están los cuartiles. La mediana corresponde al valor que se ubica en el centro de la distribución de datos. Entonces usted tiene unos datos, el dato que está en el centro, esa es la mediana, esa es la mediana. Dados n datos ordenados, la mediana se ubica en la posición n más 1 entre 2. Esta fórmula que está aquí es de la posición, ¿verdad? De la posición. No es de la mediana en realidad, es de la posición
de la mediana. Y tenemos los cuartiles. Los cuartiles son cuartas partes. Vean que la misma palabra me da esa idea. Cuartos, cuartiles, son cuartas partes. Los cuartiles es, bueno, perdón ahí por la línea. Voy a dividir todos los datos, ¿verdad? En 4 partes. Aquí está la mitad, sería el cuartil 2. Y vean que el valor central es lo mismo que la mediana. Cuartil 2 es igual que la mediana. Más adelante, bueno, aquí está. El cuartil 2 es igual a la mediana. Aquí vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, vea, ¿qué estamos haciendo? Dividiendo los datos en 4 partes, ¿verdad? La primera parte corresponde al 25%, la segunda parte, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3, que es la tercera parte, al 75%. Si queremos saber la posición del cuartil 1, es con la fórmula n más 1 entre 4. Vean la mediana, o cuartil 2 es n más 1 entre 2. Para el cuartil 1 es n más 1 entre 4. Y para el cuartil 3 es 3 por n más 1 entre 4. Es el mismo el cuartil 1, pero lo multiplico por 3. Esas son las fórmulas para encontrar la posición de un cuartil. Vamos a hablar un poquito más de los cuartiles, que en realidad creo que es el dato como nuevo, porque ustedes tal vez en séptimo o octavo o han escuchado o vieron, ¿verdad? El tema de los temas anteriores. El primer cuartil acumula el 25% de los datos menores, el segundo cuartil el 50% de los datos menores y el tercer cuartil el 75% de los datos menores. El segundo cuartil coincide con la definición de mediana. Aparte de los cuartiles, existen otras medidas que también dividen al conjunto de datos. Están los deciles, los percentiles, todas estas medidas, ¿verdad? Cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, se les llama cuantiles. Entonces, los datos los podemos acomodar de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿verdad? Para hacer el análisis. Dentro, yo quise poner en esta guía, ¿verdad? El método gráfico para calcular cuartiles. ¿Por qué el método gráfico? Porque muchas veces es muchísimo más fácil, ¿verdad? Sacar, sacar de una forma visual un dato. Igual, si gusta hacer fórmulas, pues las hace. Tenemos el método gráfico. Veamos los datos. Aquí tenemos 10 datos. Esto es la posición, ¿verdad? Estos no son los datos, es la posición. Yo tengo los siguientes datos. Es un ejemplo general. Pueden ser, qué sé yo, edades. Pongamos que esos datos son de las edades de 10 personas. Entonces se acomodaron de menor a mayor, que eso siempre hay que tenerlo. 10, 11, 15, 15, 16, 19, 20, 40, 54, 65 son los datos. Entonces, este es el dato 1, el dato 2, el dato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es el dato, ¿verdad? Esa es la posición de cada dato. Entonces, el cuartil. Primero que todo, el cuartil es dividir esos datos en 4 partes. Entonces, no es como agarrar un cuchillo y darle, corta en 4. Bueno, es muy parecido, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Lo primero que tenemos que sacar es el cuartil 2. El cuartil 2 es la mitad, es la mediana, el valor central. Entonces, si yo tengo 10 datos, ¿quién sería la mitad de esos 10 datos? Aquí, entre el dato 5 y el dato 6. Porque vean que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la mediana que corresponde al cuartil 2. Pero la mediana quedó entre el dato 16 y el dato 19. Quedó entre dos valores. Cuando queda entre dos valores, yo lo que tengo que sacar es un promedio, ¿verdad? Un promedio. ¿Cómo se saca un promedio? Sumo esos dos valores, 16 más 19, y divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos datos. Eso es la media aritmética, ¿verdad? La suma de todos los datos dividido entre el total, que en ese caso son dos datos. Cuando analicemos los ejemplos, ahí vamos a desarrollar un poquito más lo que es el promedio o media aritmética. Bueno, entonces vean que el cuartil 2 me dio 17,5. Ahora sí,
gráficamente. Aquí me quedaron 5 datos y aquí me quedaron 5 datos. Entonces, ¿cuál sería? Por ahí me dijo una estudiante, la mitad de la mitad. Ese es el cuartil, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 5 datos. La mitad de esos 5 datos sería acá, ¿verdad? El dato 3, que el dato 3 sería el 15. Entonces, el cuartil 1. Y la mitad de la otra mitad, si tengo 5 datos, el dato 8 sería la mitad, ¿verdad? Sería 40. El cuartil 3 es 40. Entonces aquí tenemos el cuartil 2, la mitad de estos 5 sería el 40 y la mitad de estos 5 de acá sería 15. Eso es una forma de sacar los cuartiles. Eso sí, cuando tengo el número de datos par. En este caso eran 10 datos. Tengo otro ejemplo por acá que son 9 datos, ¿verdad? Son 9 datos, volvemos a hacer lo mismo. Como son 9 datos, vean que ya el cuartil 2 ya me va a quedar acá, porque es la mitad. 4 para acá y 4 para acá, ¿verdad? Entonces ya ese es el cuartil 2, 16. No tuve que hacer ningún promedio. Pero vean que al lado izquierdo me quedaron 4 datos. Entonces aquí el cuartil 1 sería aquí, entre el 11 y el 15. Y el cuartil 3 sería aquí, la mitad, entre el 20 y el 40. Hago el promedio entre 20 y 40, divido entre 2 da 30, 11 y 15, entre 2 da 13, da 3. Eso sería la forma gráfica también de sacar esos cuartiles. Es necesario que vuelvan a retomar esto. Seguimos con los conceptos. El recorrido. El recorrido es para ver la dispersión que hay en los datos. Y el recorrido es aplicar esta fórmula. El dato máximo menos el dato mínimo. El rango de recorrido es un intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Entonces, entre más grande sea el recorrido, quiere decir que los datos se dispersan mucho. Y si el recorrido es pequeño, eso quiere decir que los datos no tienen mucha dispersión. O sea, que, que esa muestra tal vez es más homogénea. Es más homogénea. Eso sería en la semana 1. En la semana 1 solo hay conceptos, ¿verdad? Conceptos. Y las fórmulas que yo voy a necesitar, aquí están estas fórmulas. Continuamos. Semana 2 y semana 3 vienen ejemplos de aplicar todo esto. Entonces yo necesito que ustedes vayan analizando uno por uno de esos ejemplos, los hacen en su cuaderno de práctica, revisen si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Cuando hayan hecho todo ese trabajo, porque esa es la forma de hacer la guía, pasan a la última semana, que ya son los ejercicios. Continuamos entonces. Creo que yo desarrollé 3 o 4 ejemplos, que esto es lo que voy a hacer en el video. Ejemplo 1. Vamos a ver. Considere la siguiente información tomada del INEC. El INEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y determine la moda. Este estudio se trata del número de cuartos en las viviendas construidas en San José. Entonces leamos siempre la información para ver de qué me habla. Número de cuartos. Entonces empezaron a preguntar. Por ejemplo, aquí viene y me preguntan, ¿cuántos cuartos tiene mi casa? Pues yo digo 3, ¿verdad? Se le pregunta a otro compañero, él dice 2 cuartos. Oh, yo soy soltero y entonces dice un cuarto nada más en mi casa, ¿verdad? O, ay, en mi casa hay 6 cuartos. Entonces, ya eso depende de cada persona. Eso es el estudio, ¿verdad? Eso es el estudio. Y al final, los casas que tuvieron un cuarto, 2 casas, 2 viviendas. 2 cuartos, 69. 3 cuartos, 1792. 4 cuartos, 254. 5 cuartos, 24 casas. Y 6 o más, 13 casas. Esas son más opciones, ¿verdad? Me pedían en este ejemplo cuál era la moda. Entonces ya se había mencionado y ustedes me lo han dicho, es lo que más se repite, es lo que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? Aquí la moda no es, estos son los datos, ¿verdad? La moda, el que tenga mayor frecuencia, que se repite más, sería 1792. Es la frecuencia, ¿verdad? La moda no es 1792. No, hay que ubicarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que me preguntan? La moda, lo que más se repite en cuanto al estudio del número de cuartos de las viviendas. Entonces, ¿cuántos cuartos son los que tienen la mayoría de ese estudio? 3 cuartos, ¿verdad? La moda es 3 cuartos.
La mayoría de casas del estudio que se hizo tienen 3 cuartos. Pero claro, si yo me voy a un condominio donde son casas grandes y ya tienen una estructura parecida y seguro me van a dar o menos o más cuartos. Entonces, tener cuidado con eso, ¿verdad? La moda es 3 cuartos. Pero yo necesité esta frecuencia para determinar cuál era lo que más se repetía. Ejemplo 2, de ahora sí vamos a trabajar un poquito más todas las herramientas que tenemos. Los siguientes datos corresponden a las edades de 10 estudiantes. Tenemos 10 estudiantes. Siempre lo primero que se va a hacer es acomodar de menor a mayor. Aquí los tengo en desorden, entonces lo vamos a acomodar de mayor a menor. Por aquí aparece acomodado. Entonces ahorita vamos a ir viendo. Entonces uno busca cuál es la edad máxima y mínima del conjunto. Entonces cuando yo ya los tenga acomodados, ¿verdad? Es más fácil para mí ver el valor máximo, pero igual yo lo puedo sacar de aquí. Si me fijo, la edad máxima sería 65 años y la edad mínima sería 10 años. Observemos acá. Y aquí están acomodados, ¿verdad? La mínima sería 10 y la máxima 65. ¿Cuál es la moda? Vamos a ver, la moda. Habrá un dato que se repite. Igual voy a utilizar esta que está aquí para ver la moda. La moda, ¿verdad? No vean lo de abajo, nada más aquí lo estoy viniendo para buscar la moda. El 15 se repite 2 veces. Por lo tanto, la moda es, la moda, el dato de mayor frecuencia es el 15. Se repite 2 veces. O sea, la frecuencia fue 2. Y voy a buscar la mediana. Ok, tenemos los datos. Recuerden, la mediana es la mitad de los datos, el valor central. Entonces, como aquí eran 10 datos y era par, entonces de ahí va a quedar entre el dato 1, 2, 3, 4, 5, entre el 5 y el 6. Va a ser la mitad que se haría aquí, ¿verdad? Porque me quedan 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Pero como queda entre los dos valores, vuelvo a hacer lo mismo, el promedio, 16 más 19 entre 2 da 17,5. Esa es la mediana. ¿Podemos sacar los cuartiles aquí de una vez? Claro que sí. Vamos con los cuartiles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 datos. Entonces la mitad de esta mitad sería aquí el 15. Ese sería el cuartil 1, 15. Y la mitad de la otra mitad, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 datos. La mitad de esos datos sería el 40. Eso sería el cuartil 3. Y recuerden que la mediana es el cuartil 1, el cuartil 2. Cuartil 2 es 17,17. Eso sería análisis de cuartiles. Vean que gráficamente, no sé si me están preguntando los cuartiles, yo creo que sí, porque en este ejercicio hice todos los conceptos. Ajá, más abajo bien. Pero aproveché para hacerlo gráficamente. Y una vez, ahorita yo voy a retomar eso. Bueno, ¿cuál es la mediana? La mediana sería 17,5. ¿Cuál es el promedio o media aritmética? Recordemos, la suma de todos los datos entre el total. Entonces yo voy a agarrar todos los datos, 10 más 11 más 15 más 15 más 16 más 19 más 20 más 40 más 54 más 35 entre 10. 265 entre 10 da 26,5, ¿verdad? Eso es el promedio media aritmética. La calculadora en esta parte se va a utilizar para encontrar el promedio. Entonces, les comento. Las calculadoras grises solo sacan el promedio, pero es algo. Las calculadoras negras con blanco sí sacan los cuartiles, sacan el promedio, sacan más de la cuenta. Pero por eso yo les estoy también enseñando la parte gráfica, porque vean que acabo de sacar los cuartiles súper rápido, con solo estar viendo. Voy a compartir la calculadora. Ahí está. Ok. En la calculadora voy a hacer ese promedio. Bueno, usted lo puede hacer normal como aparece en pantalla, pero yo voy a aprovechar este ejemplo para ya empezar a enseñar a usar la calculadora. En la parte estadística, entonces ponemos menú, esta calculadora, el menú estadístico es 6, menú 6, en las grises es menú 3, modo 3.
Cuando usted aprieta -6, vamos a irnos aquí en el 1 donde dice variables y me van a aparecer dos columnas. Dos columnas. ¿Qué pasa si no me aparecen las dos columnas? Se sale de ahí. Esto está en anexos. Le pone Shift, menú, le echa para abajo. Buscamos estadísticas, que sería 3. Activamos la frecuencia, que sería 1. Y ya me va a activar la frecuencia. Me vuelvo de nuevo. Menú 6. Voy a meter las variables y ya me aparecieron dos tablas. Claro, ya me habían aparecido. Si usted lo activa, siempre va a estar activo, ¿verdad? Pero hay varios en que les va a salir una columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Meter esos datos. 10, bajamos con el igual, 11, el 15. Si queremos podemos poner el 15 y le ponemos en frecuencia, pero no importa. 16, 19, siempre vamos bajando con el igual, 20, 40, 54, 65. Ok. Le damos a C y vamos a darle, esta calculadora es un poquito más fácil, opciones. Opción 3 es para los datos. Opción 2 es para que ya me calcule todas esas variables. Entonces vean que el promedio me dio 26,5, que es esta información que está acá. Esto es la sumatoria al cuadrado, la desviación estándar, la varianza. Ya esos son otros conceptos que vamos a ver, creo que el otro año. Bueno, bajo, me dan n, que es el número de datos 10, el mínimo era 10, el cuartil 1 es 15, no sé si se acuerdan que yo ya lo saqué gráficamente. Cuartil 1 era 15, la mediana es 17,5, el cuartil 3 es 40 y el máximo es 65. Entonces, si queremos salir de ahí, modo 1 ya. Va de nuevo. Menú 6. 1. Ya tengo la tabla y empezamos a meter todos los valores. Claro, no voy a hacer el mismo, ¿verdad? Para no durar ahí tanto. Cuando ya la tengo, salgo de ahí y le doy opción. Opción 2, que me calcule las variables. Ese calculaba las variables, sería el 2 y ya, le tiro, ¿verdad? Claro que va a ser diferente porque yo ya no metí la tabla. Ok, retomo entonces. La gris, les comentaba, solo saca el, el promedio, el promedio, promedio. Ok, seguimos con la guía. Entonces vean que el promedio me dio 26,5. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio los estudiantes tienen una edad de 26,5. Pregunta, ¿qué edad tiene el 25% de los estudiantes? ¿Qué edad tiene el 50% y qué edad tiene el 75%? Eso se refiere a los cuartiles. Entonces ya yo había sacado los cuartiles. Cuartil 1 me dio 15. El 25% de los estudiantes tiene 15 años o menos. El cuartil 2 me había dado 17,5 años. El 50% de los estudiantes tiene 17 años o menos. Y el cuartil 3, si se acuerda, me ha dado 40. El 75% de los estudiantes tiene 40 años o menos. Entonces, bueno, yo lo hice en forma gráfica. Ahora sí, vamos a aplicar aquí las fórmulas. Para contestar las preguntas anteriores, claro, yo ya las contesté. Se deben sacar antes los cuartiles. Entonces vamos a sacar el primer cuartil. Las fórmulas es de la posición. Entonces, dice que la fórmula para el cuartil 1 es n más 1 entre 4. N es la cantidad de datos, eran 10 datos. Entonces eso me dio 2,75. Pero qué raro, porque dice que la profe que el cuartil era 15 si a ella le dio 2,75, porque recordemos que esta es una posición, posición. El primer cuartil se ubica en la posición 2,75. Como se aproxima a 3, corresponde al valor de 15. Entonces veamos aquí la posición número 3. 1, 2 y 3, ¿verdad? La posición número 3, que sería el cuartil 1, 15. 15, es así, hago un redondeo ahí. Posición 2, ya la habíamos hecho, ¿verdad? 17,5 daba, y el cuartil 3,
Aplicando la fórmula me da 8,25. Entonces vamos a buscar el dato 8,25. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,25. Queda más cerca del lado izquierdo, por lo tanto 40 es el cuartil 3. Vean que es muchísimo más fácil hacer esta parte en los cuartiles gráficamente. Por eso es que aunque tenga la calculadora gris no hay ningún problema. Aquí está el método gráfico, ¿verdad? La mitad de la mitad es 15 y la mitad de la mitad es 40, ¿verdad? Entonces ahí yo ya puse la explicación. Eso sería el ejemplo 2. Me falta el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Voy a hacer un mismo video, ustedes lo pausan, ¿verdad? No es que lo tienen que ver de una vez. Hay que determinar la media aritmética para el grupo de datos. Aquí nada más hay que sacar la media aritmética. Recordemos que la media aritmética es la suma de todos los datos entre el total de datos. Pero cuando yo tengo frecuencia, la fórmula va a cambiar un poquitito. Tengo que hacer la suma del dato por la frecuencia entre el total de datos. Entonces, por eso puse este ejemplo. La suma de los datos entre el total de datos. Estos son los resultados en un quiz que hicieron, ¿verdad? En física, la sección 10.2. Entonces, aquí tengo la información de la nota, 20, 40, 60, 80, 100. Y esto es lo que sacaron, la frecuencia. Vean que 14 estudiantes sacaron un 20, 7 estudiantes un 40, 5 estudiantes un 60, 0 estudiantes sacaron 80 y solo 2 estudiantes sacaron un 100. El total de estudiantes era 28. Entonces, ¿cuál fue la nota que está de moda? Qué vergüenza, pero en este caso fue 20, ¿verdad? Casi que la mayoría, o los que tienen mayor frecuencia, sí, vea que la mitad del grupo sacó un 20. Entonces, queremos saber cuál fue la nota promedio, que me piden la media aritmética. Entonces, voy a sacar un promedio. Aquí está la explicación de la fórmula, ¿verdad? Es 20 por 14 más la única diferencia es que se va a multiplicar, ¿verdad? Usted no va a poner el 20 14 veces, lógico que va a multiplicar. Más 40 por 7, más 60 por 5, más 80 por 0, más 100 por 2. Bueno, ¿cuál es otra forma de hacerlo? Podemos, en esta parte usted va a utilizar la calculadora, porque en realidad lo que me interesa es, voy a compartir. Lo que me interesa es, ahí está, menú 1. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Menú 1, así, modo 1, algo ahí, modo 1. Ok, va de nuevo. Menú 6, 1. Tengo la tabla de frecuencias, las calculadoras grises, modo 3 estadística, modo 3 estadística, le sale la tabla. Pues cuando le salga la tabla van a ir poniendo la primera fila 20, que son las notas 40, 60, 80, 100. Y con las flechas me tengo que ir de nuevo para arriba para ya ir poniendo las frecuencias. La primera era 14, 7. Yo ya expliqué un video con este mismo ejemplo, ¿verdad? Se los puse al grupo. 5, 0 y 2. Ya tengo todos los datos. Lo que hago es salir de ahí. Y las grises, Shift 1, Shift 1. Ya usted se va guiando, ¿verdad? Ay, perdón, Shift 1, ya aquí no. Opción, esta es opción, ¿verdad? Opción 2 y aquí me sale el promedio. El promedio es 37,86. Aquí puedo ver el cuartil 1, 20, pero aquí yo no les pedí cuartiles. La media es 30, el cuartil 3 es 50 y el máximo es, ¿verdad? El máximo y el mínimo es un 20. El que sacó menos fue un 20, el que sacó más fue un 100. Pero aquí yo lo único que les pedí fue la media aritmética. Y la media aritmética promedio es 37,86. Imagínense, el promedio de esa 10.2, qué bárbaros, en la nota de física fue de 37,85. O sea, salieron fatal.
Entonces, eso es la explicación de uso de calculadora. Continúo. Semana 3. Me queda el último ejemplo. Voy a apurarle por ver que el guión no se me haga tan grande. Aquí solo era el promedio, ¿verdad? El promedio es 37,86. Salieron muy mal en esa prueba, ¿verdad? Semana 3. Ejemplo 4. Durante un fin de semana, la duración de minutos que tuvieron las películas en cartelera en algunos cines del país fueron estos. Entonces vean que esos son minutos. Por ejemplo, una hora, recuerde que tiene 60 minutos. Usted vio Los Vengadores y duró 2 horas. Quiere decir que si a mí me preguntaron, yo dije 120 minutos. Y así varias películas que había en ese momento en el cine. Entonces, la variedad de minutos que duró. Hay que hacer todo el análisis, encontrar el máximo, el mínimo, el recorrido, la moda, la mediana, los cuartiles, la media aritmética y realice 2 conclusiones del estudio. Libres, ¿verdad? Si les preguntara yo una conclusión, usted pone cualquier conclusión de que sea acorde a lo que obtuvo. Primero, se ordenan los datos de menor a mayor. Entonces aquí ya ordenados, tenemos 15 datos. Se le preguntó a 15 personas. Entonces el total de datos es N15, el menor al mayor. Me preguntan el máximo. El máximo es 148 minutos y el mínimo 89 minutos. ¿Qué es el recorrido? El valor máximo menos el valor mínimo. 148 menos 89 da 159, perdón, 59 minutos, ¿verdad? Las respuestas. El rango o amplitud o recorrido de los datos es de 59 minutos. Esto indica que la diferencia más grande entre la duración en minutos de las películas es de 59 minutos. Esa es la diferencia más grande, el rango. Segundo, la moda. Observemos la moda. El dato que se repite más veces, 107 se repite 3 veces, 121 se repite 2 veces. La moda sería 107. La moda corresponde a 107 minutos, pues se repite 3 veces, su frecuencia es 3. Vamos con la mediana. Vamos a hacer rápidamente la parte gráfica, son 15 datos. Si son 15 datos, la mitad sería 15 entre 2 da 7,5, quedaría aquí, ¿verdad? Esa sería la mediana. Tengo 7 datos para acá y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, la mitad de aquí, perdón. Esta sería, entonces vean que así van revisando, ¿verdad? Van revisando. Esta sería el cuartil 2 o mediana. La mediana. Verifiquemos. Hay 7 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha. Por lo tanto, la mediana es 107 minutos. La mediana dice que corresponde a 107 minutos. Aquí está. Mediana. 7 datos a la izquierda, 7 datos a la derecha. Recordemos que la fórmula de la posición es n más 1 entre 2. N es el número de datos que eran 15. 15 más 1 entre 2 da 16. 16 entre 2 da 8. Entonces, nos fijamos el dato que está en la posición 8. Esa es ya la forma, usando la fórmula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la mediana es 107 minutos. Vamos ahora. Recuerde que si la posición de la mediana queda entre dos valores, debe de obtener el promedio o media aritmética. Sumamos y dividimos entre 2, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Vamos con los cuartiles. Voy a hacer rápidamente con la fórmula, ¿verdad? Para que vean más o menos. Cuartil 1, n más 1 entre 4. 15 más 1 entre 4 da 4. Cuartil 2, n más 1 entre 2, daba 8, ya lo habíamos sacado, no hay necesidad de volverlo a sacar. Y cuartil 3 es 3 por 15 más 1 entre 4, eso me dio 2. Eso no quiere decir que son los cuartiles, sino las posiciones. Entonces vamos a ver, posición 4, 8 y 12. Posición 4 era un 100, que se corresponde al cuartil 1. Posición 12 era el cuartil 3. Y posición 8, que ya sabíamos que era el cuartil 2 porque es igual que la mediana.
Vean que eso lo hice buscando la fórmula, pero lo pudimos haber hecho en forma gráfica. Hay 3, 4, 5, 6, hay 7 datos. La mitad de la mitad sería aquí en 121 y la mitad de la mitad sería en 100. Entonces, el cuartil 1 es 100, el cuartil 2 es 107 y el cuartil 3 es 121. Aquí está la representación. El mínimo, el máximo, cuartil 1, cada cuartil es 25%. Entonces, de acuerdo al gráfico, ¿verdad? Esto se llama eh, un diagrama, pero ahorita en este tema no lo vamos a ver. Un diagrama de bigotes donde yo represento los cuartiles. Diagrama de cajas se llama, diagrama de cajas. Bueno, aquí está la información. Tengo el valor mínimo, que es 89, el máximo, que era 148 minutos, el cuartil 1 era 100, la mediana 107 y el cuartil 3 120. Entonces yo con esto analizo también. El mínimo es de 89 minutos, el máximo 148 minutos. Como el cuartil 1 me dio 100, ¿qué digo? ¿Qué analizo? Que el 25% de las películas duran 100 minutos o menos. El cuartil 2 me dio 107, que el 50% de las películas tienen una duración de 107 minutos o menos. Y el cuartil 3 me dio 121. El 75% de las películas tienen una duración de 121 minutos o menos. Me falta la media aritmética. Recuerde que sumar todos los datos y dividir entre el total me dio 112,33. En promedio, las películas tienen una duración de 112,33 minutos. Ok, eso sería la semana 4, ¿verdad? Ya la semana 4 vienen los ejercicios que usted tiene que ir desarrollando. Todo se revisó en la guía, ¿verdad? Recuerden hacer todos los procedimientos y aquí está el uso de la calculadora. Ya este va a aparecer en el video, esta es la que no, ¿verdad? Le vamos a apretar modo 3 para activar las frecuencias con Shift modo, flecha para abajo, 4-1. Le damos a C y Shift 1 para meter los datos. Después, cuando ya usted ha metido los datos, le tiene que volver a dar Shift 1 y 4 para meter las variables, ¿verdad? Para que le dé ya el resultado de las variables. Lo único que va a utilizar aquí sería este, el promedio, ¿verdad? Media aritmética o promedio. Ya esta nos saca los cuartiles. Y este sigma era la desviación estándar, esta es la varianza, pues ya eso aquí, esta parte ya ahí sí no lo vamos a utilizar. Bueno, chicos, eso sería entonces la guía número 4 de décimo, para que cuando puedan, por favor, revisarla. Eso sería todo. Saludos.